Muy buenas noches a todos los presentes y gracias por acompañarnos. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos silenciados para evitar todo tipo de ruidos del ambiente e interrupciones. Queremos agradecer a las instituciones y las empresas que nos acompañan. Asimismo, te recordamos que este evento, como todos los anteriores, pueden verse en nuestro canal de YouTube y los invitamos a suscribirse al mismo. Está abierta la inscripción a voluntarios que quieran formar parte de nuestro equipo. Soy Antonio Asano, estudio la carrera de licenciatura en Economía en la Universidad Nacional del Litoral. Soy presidente del Ateneo de la Sociedad Rural de Santa Fe y miembro de la Asociación Civil Río Paraná. El tema de hoy es buenos precios para menos quintales. Hemos invitado a la ingeniera agrónoma María Beatriz Giraudo, que tiene un posgrado en agronegocios y alimentos. Es quinta generación de productores agropecuarios y presidente honoraria de APRESID. También hemos invitado al doctor Ignacio Mántara, abogado, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe y productor agropecuario. A continuación, la exposición de Ignacio Mántara y María Beatriz Giraudo sobre la temática buenos precios para menos quintales. Una vez concluidas ambas exposiciones, daremos lugar a las preguntas del público presente. Pilu, perdón, buenas noches a todos. No sé, Pilu, si querés arrancar vos o arranco yo, como vos quieras. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Mi escenario no es el más adecuado, pero sabemos que uno de los problemas que tenemos es la conectividad y en el campo, y a pesar de estar en el corazón de Argentina, bueno, también los problemas de conectividad nos llevan sorpresas, así que las disculpas del caso, el agradecimiento a la asociación por esta invitación. Y bueno, yo un poco me rehúso a centralizar nuestra conversación en los precios, porque nosotros en la actividad agrobioindustrial tenemos un fuerte inconveniente y sigue siendo una deuda pendiente, a pesar de que la tenemos muy identificada, que es el vínculo directo con la sociedad, con la parte de la ciudadanía que no está en contacto con nuestra actividad. Y ese desconocimiento hace que muchas veces pidan por decisiones que van muy en contra de nuestra actividad. Me refiero a pidan, me refiero a la decisión de políticas públicas, ¿no? Y realmente nosotros, de los que estamos involucrados en forma directa, llevamos esta pasión, esta convicción, esta condición argentina que la consideramos un privilegio definitivamente para los argentinos y para, por supuesto que todos los que estamos involucrados, pero fundamentalmente para toda la Argentina, porque es una actividad que lleva inversiones, posibilidades a cada metro cuadrado de nuestro país. Y entonces pensamos, seguramente compartimos, después iremos charlando mano a mano con Nacho, pero que bueno, obviamente es un enorme placer compartir con Ignacio. Para nosotros pensamos que es otra situación más de por ahí poner distancia con la sociedad, porque quizás una sociedad que vea que de repente, primero ya el hecho de escuchar una actividad donde permanentemente se habla en dólares, es una actividad global, y entonces sin dudas es la moneda de referencia, y quizás ya son valores que generan como estupor, ¿no? Como decir, wow, qué cifras tan espectaculares que se manejan, y bueno, por supuesto que es todo relacionado al negocio en su conjunto, ¿no? Así son los gastos, así son las inversiones, ni hablar del riesgo,
el riesgo de una actividad a cielo abierto, que por supuesto que una de las variables más importantes, en realidad las dos variables muy importantes, como son el clima y la volatilidad climática, que ahora me meto de lleno ahí, de la volatilidad de mercado, perdón, hacen muy riesgosa esta actividad. Pero con esto no quiero hacer honor a la mala fama que tenemos de llorones, simplemente a comentar una realidad que vivimos a diario. El tema de los mercados, definitivamente, lo que vino a ser esta subida estrepitosa, que los mercados tienen una volatilidad exacerbada como efecto de la pandemia, hay una movida exacerbada en la necesidad, exacerbada no quiero decir injustificada, por supuesto que no, pero con la tranquilidad de disponer de los alimentos suficientes, de los insumos suficientes, de poder dar garantías de sanidad e inocuidad al máximo nivel. Y bueno, esto también se refleja en los mercados. Y después, por supuesto, que con el clima que va cambiando en los distintos lugares productores de las distintas commodities, también va traccionando en forma continua. En toda esa mezcla de cosas, y no quiero hacer un informe como si fuera una experta en análisis de mercado, por favor, porque nada que ver, lo mío es la producción. Hay muchas variables que se explican y muchas variables que irrumpen que no se explican, ¿no? Pero en el caso de Argentina, particularmente para esta campaña, y en el caso de esta estampida de los precios, que como ven la volatilidad, si hubiésemos hecho la reunión hace una semana, estaríamos hablando de precios completamente diferentes de los precios que estamos hablando hoy ya, y solamente pasó una semana, ¿no? Pero esta alza generalizada de los mercados fue un atenuante enorme para una campaña tremenda referido a la escasez de agua. Una sequía muy importante que abarcó gran parte del área productiva. Generalmente estos fenómenos meteorológicos se circunscriben siempre a áreas más pequeñas y entonces el impacto, por supuesto, no deja de ser, no para relativizarlo, pero el impacto es más acotado. Realmente lo vivido este año fue, como les decía, muy abarcativo en una gran área productiva, en un área productiva grande de la zona núcleo también, donde la producción es mayor y entonces el efecto negativo podría haber sido mucho peor. Y entonces acá retomo el tema de los mercados y para remarcar cómo un efecto positivo en el alza de los mercados, por supuesto, viene a ser colaborativo para los que estamos en forma directa involucrados en la producción. En algunas áreas logró que los productores salgamos empatados, que no perdamos, pero que tampoco ganemos. En otras áreas lograron tener ganancias y en otras áreas no se logró ni siquiera llegar al empate. Entonces, bueno, vuelvo al inicio, estos vaivenes, esta situación, cuando no se conversa dentro del contexto adecuado, con toda la información adecuada, puede llegar a ser contraproducente. Y no quisiera dejar de comentar que en una situación de país como la que estamos viviendo, además de pensar cada uno en su situación particular, los que estamos involucrados en la agrobioindustria con toda su potencia enorme de actividades y de posibilidades,
La preocupación es también por el país, obviamente. Es de público conocimiento que 7 de cada 10 dólares que ingresan al país por divisas provienen de esta actividad, y entonces la situación de angustia y de preocupación generalizada, por supuesto que es enorme, y que lejos de pensar el impacto negativo que iba a tener para el país cuando estábamos transitando el verano con el peor momento de sequía, una vez más, insisto, las alzas en los mercados hicieron que las recaudaciones para el Estado Nacional puedan lograr incluso números históricos, ¿no? Y bueno, bienvenidas estas situaciones, bienvenida la posibilidad como la que ustedes hoy nos están brindando de poder compartirlo, intercambiar, comentar, porque realmente frente a una actividad de máximo riesgo, quizás los que más acostumbrados estamos somos los productores por vivirlo en forma cotidiana, pero, insisto, inmersos en un país, inmersos en una situación, en una coyuntura realmente muy preocupante. Esta celebración definitivamente fue masiva. Más allá de que, como les decía, en 7 o 10 días esta situación ya cambió. No sabemos si el lunes o mañana mismo podremos amanecer con un cambio. Les voy a contar y le paso el lugar a Nacho. Les quiero contar una anécdota que una amiga que sí es especialista en mercados y que nos ayuda muchísimo con su sabiduría, Paulina Lescano, de La Pampa. Ella decía, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, podría explicar que en el mismo día que estuvo la baja de maíz en los mercados, por ejemplo, que fue una baja estrepitosa, que bajó entre 30 y 40 dólares en un ratito, la tonelada de maíz. Bueno, decía ella, en ese momento Elon Musk estaba diciendo que no iba a aceptar más bitcoins para sus autos eléctricos. Y uno podría decir, pero ¿qué tiene que ver esto? Pero bueno, el hecho de estar en un mundo globalizado tiene que ver con todas estas cosas, y nunca, por supuesto, van a ser comprensibles o relacionables todas las variables, pero esto pasa, y esta es la realidad de lo que vivimos en una situación vertiginosa, cada día un poquito más. Nacho, ¿querés pasar vos? Supongo que después tendremos tiempo de ir yendo más a cosas específicas y a otros temitas. Bien, gracias Pilu. Bueno, yo agradezco al principio a la asociación también, en nombre personal, porque ya me han convocado alguna otra vez, y en nombre de la Rural de Santa Fe, que siempre la entidad hemos sido invitados a acompañar estos eventos, que en épocas de pandemia han sido muy interesantes, porque en definitiva vía remota nos permite a varios en un mismo momento y semanalmente pensar y repensar esta Argentina tan complicada que tenemos. Así que bueno, gracias a la asociación. Lo mío tampoco es los mercados, así que, pero me agarro del título para esbozar algunas ideas, y estuve viendo algunos números que me interesa, lo voy a plasmar, porque me parece que también hace a la coyuntura. Buenos precios para menos granos. La verdad me parece como es la paradoja argentina, tal vez, ¿no? Porque uno entiende que en un mundo capitalista el precio funciona como estímulo, ¿no? Tracciona a mayor producción, ¿no? Y aquí en Argentina parecería como que estamos estancados, ¿no? Estamos siempre con malas señales para la producción y no logramos explotar al máximo, ¿no? Es como que en Argentina permanentemente nos corren el arco y el agro sigue pegando tiros en el palo o haciendo goles, pero no jugando los mejores partidos porque nos cambian las reglas de juego, ¿no? Esa es la paradoja argentina. Como dije, el precio debería estimular la producción,
la soja a $600 es un buen titular para los diarios. Todos sabemos que al productor no le llega eso. El productor cobra en pesos con la incidencia de dos variables, los derechos de exportación, que en lo que es soja es el 33%, están al máximo por ley, y con un tipo de cambio que obviamente condiciona lo que va a percibir, por lo cual de esos $600, teniendo en cuenta el derecho de exportación y el tipo de cambio, le quedan prácticamente 200, 210, $215, ¿no? Un tercio casi de lo que es el precio internacional, ¿no? No es menor el dato, porque en definitiva terminan siendo desincentivos, digamos, ¿no? O estas intervenciones del Estado, de los gobiernos, en algún punto condicionan. Y ahí estamos, ¿no? Argentina, estamos estancados en 120 millones de toneladas desde el 2015-2016. De hecho, 2015-2016 hicimos 121 millones de toneladas y después nunca pudimos recuperar. Estamos estancados. Recuerdan las proyecciones en el año 95 o 90. Yo que estuve con el tema de hidrovía, estuve viendo mucho las secuencias. Año 90, Argentina sembraba 16,8 millones de hectáreas, duplicamos el área sembrada, hoy estamos sembrando el doble, estamos en casi 33, 34 millones de hectáreas. Y en lo que es producción de granos, ahí sí fue la gran revolución. De 36 millones y medio de toneladas estamos en 120, ¿no? Casi cuadruplicamos la producción, pero nos estancamos, estamos hace 5 o 6 años estancados. Y eso básicamente, entiendo yo, modestamente, que es porque no hay señales claras desde nuestras autoridades políticas, digamos, ¿no? Y Argentina está en sucesión de crisis, donde la generación en divisas que produce el agro es importante, el destino que se le da es muy errático, y pocas señales se le dan al agro, más allá de algunos casos, algunos periodos puntuales de gobiernos, y sobre todo se lo ataca, ¿no? Inclusive frente a la opinión pública, a la sociedad civil, inclusive tenemos graves problemas desde el campo en cuanto a nuestra imagen, digamos, ¿no? Somos los malos de la película, ¿no? Así que ahí tenemos problemas. En términos de dólares no es menor, yo también los dólares no es lo mío, pero en términos de divisas los números son contundentes. Campaña 2021, si uno toma el complejo de soja, maíz, trigo y girasol, los 4 cultivos, digamos, estrellas, en dólares la producción anduvo casi en 45.000 millones de dólares, ¿no? Casi 15.000 millones de dólares más que la campaña anterior, digamos, ¿no? Eso es el agro argentino, ¿no? Estoy hablando solamente de agricultura. En términos de derecho de exportación, 2019-2020, el Estado, por campañas agrícolas, repito, tomando esos 4 cultivos, había recaudado 11.000 millones de dólares, y en la campaña 2020-21 incrementó en 2.600 millones de dólares la recaudación. O sea, el gobierno recaudó 8.600 millones de dólares en esta última campaña, solamente por esos 4 cultivos, ¿no? Es similar al monto que recaudó por derecho de exportación lo que es carne, ¿no? En lo que incrementó. Son volúmenes monstruosos, sin embargo, no tienen impacto, a los productores esos números no nos impactan porque poco recibimos en señales, digamos, respecto de los gobiernos, ¿no? Estamos estancados en producción de toneladas de granos, estamos estancados en producción de carne y estamos estancados en producción de leche, digamos, ¿no? En leche estamos siempre anduvimos en los 10 millones y medio de litros, prácticamente desde el año 70, desde el 2000 que estamos estancados en esa producción, con bajas expectativas de incrementar. En lo que es carnes, también en términos similares, década 60, 2 millones de toneladas, mediados de los 70, 77, 78, hubo un pico, superamos los 3 millones de toneladas, 3 millones, 3,2, y ahí anduvimos en 3 millones, con bajas, con picos, bueno, en fin, no pudimos incrementar producción de carne por políticas erráticas, por lo cual la consigna está bien dicha. Cada vez tenemos menos producción porque en definitiva tenemos, digo, producción final, porque hemos incrementado hectáreas de siembra y hubo unos picos, pero estamos amesetados hace una década, ¿no? O 5 o 6 años, ¿no? Es una paradoja, porque el mundo va por otro lado, digamos, ¿no? Y eso a mí sí me parece que Argentina lo debe entender, digamos, por lo menos la dirigencia política, digamos, los productores lo entendemos, ¿no?
La opinión pública tal vez no, y la dirigencia política lo debería entender. Estamos en un mundo demandante de alimentos, ¿no? El agro argentino produce alimentos, fibras, energías, digamos, ese es nuestro potencial y es lo que el mundo demanda. Argentina lo puede proveer, lo puede producir, digamos, Argentina es uno de las regiones templadas del mundo, ¿no? Con Estados Unidos, bueno, sumando Brasil, China, Ucrania, digamos, somos un área importante en términos de producción, y por lo cual esa demanda nos invita a jugar ese juego, digamos, ¿no? Y parecería que la dirigencia política no entiende ese contexto, ¿no? El mundo cambió, sobre todo cambió cuando China se incorporó a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Ahí se produce la gran revolución de Asia, digamos, ¿no? Que encima se da todo un proceso migratorio monumental, cuando digo migratorio, de ciudadanos chinos o chinos que pasan del ámbito rural al ámbito urbano, y eso obviamente tracciona la demanda de alimentos y produce la gran tensión de demanda de alimentos, ¿no? Del año 90 al 2015, 350 millones de chinos pasaron del campo a la ciudad, digamos, ¿no? Hasta entonces la composición de la población china era 75% rural, 25% vivía en las ciudades, y eso se modificó a un 50-50. Para dimensionar, 350 millones de chinos es la población de Estados Unidos completa, digamos, ¿no? Es todo un país, todo un Estados Unidos de América que pasó a vivir del campo a la ciudad. O son, llevándolo a parámetros de Argentina, casi 8, 7,5, 8 Argentinas, digamos, ¿no? Esa es la demanda, digamos, ¿no? Y estoy hablando de China, a eso se suma todo los países de Asia, India, inclusive países de Oriente, digamos, ¿no? Por lo cual, ese es el gran impacto, y es por donde está el mundo, digamos, ¿no? Una persona que vive en el campo destina su producción, se atañe a producir alimentos y vestimentas, ¿no? Cuando pasa a vivir a la ciudad, se produce un fenómeno importantísimo, pasa a ser asalariado, ya no produce sus alimentos y sus vestimentas, los compra con el salario, digamos, empieza a producir bienes y servicios a cambio de un salario, por lo cual alguien tiene que producir esos alimentos y esos bienes, y además es una demanda mucho más sofisticada, digamos, empiezan en las ciudades a tener niveles de vida y niveles de consumo mucho más complejos, digamos, ¿no? Ya los alimentos no son por una cuestión nutricional, sino ya empiezan a tener otros condimentos, cuestiones de estatus, cuestiones de salubridad, etcétera, digamos, ¿no? Empieza a ser una demanda mucho más compleja, ¿no? Por lo cual, esa es lo que la gran oportunidad que tiene Argentina hace largos años, y parecería que aquí nos empecinamos a alejarnos del mundo y cerrar las puertas al mundo y concentrarnos en nuestros propios problemas y mirarnos el ombligo, ¿no? Ese contexto mundial que nos está llamando hace varios años y se profundiza con la pandemia, digamos, ¿no? La pandemia ha generado a la tensión de alimentos que existía, con la pandemia la ha complicado un poco más, digamos, ¿no? Porque se han cerrado algunos países, porque la logística se ha hecho muy compleja por las cuestiones justamente de la pandemia, hay restricciones, por lo cual hay mayor cantidad de tensiones, ¿no? Esa es la gran oportunidad que tenemos en Argentina, es el gran rol que tenemos los productores agropecuarios argentinos, ¿no? Yo no comparto esta idea de que los productores argentinos somos héroes, ¿no? Y esas consignas que algunos productores suelen levantar, digamos. En Argentina creo que todos somos sobrevivientes, y en definitiva todos somos héroes en nuestra casa, porque la verdad que es un país complicado para producir, para emprender, para vivir, y tenemos sorpresas todos los días de todo tipo, ¿no? Argentina tiene una gran oportunidad. La carne es un ejemplo, no me voy a referir mucho al conflicto de la carne, pero la verdad que el contexto vale hacer referencia, ¿no? Mencionaba lo de la demanda china, y todos saben el impacto que tuvo esa demanda china en nuestros niveles de exportación, ¿no? El 75% de las exportaciones argentinas es mercado chino. Sabemos que es una demanda que se circunscribe principalmente a un nicho muy interesante, que es la vaca
la vaca adulta, la vaca de descarte para los criadores, para los que hacemos cría. Siempre la vaca de descarte, veo ahí algunos, algunos que a veces lo repiten, inclusive en las épocas malas, nuestros ingresos en los criadores son los terneros, pero siempre la vaca refugio es un ingreso extra, que muchas veces inclusive son los márgenes de ganancia, en épocas de precios bajos, ¿no? O sea que es una venta estratégica que se da después de los tactos, es en esta época, y de suma relevancia para los criadores, ¿no? China compra ese animal, por lo cual modificó el negocio ganadero, sobre todo para los criadores. Es un animal que no se consume en Argentina. En China no se consume a modo de asado, ellos hacen una suerte de guisado, tiene una elaboración distinta, sus hábitos alimentarios son distintos a los nuestros, por lo cual no compite, esa vaca que va a China no compite con el mercado interno, como que el novillo de exportación que va a Europa, cuota Hilton, no compite con el mercado interno, porque el argentino consume un animal joven, digamos, el novillito, la vaquillita, tenemos un extraño hábito de consumo de comer animales muy livianos en vez de cargarles más kilos a cada ternero logrado, y el mercado americano también tiene otro paladar. En definitiva, respecto a esta coyuntura y esta disposición de cese de exportaciones tan disparatada de este gobierno, va a contramano de lo que yo decía, ¿no? De lo que nos está pidiendo el mundo, digamos, ¿no? Va a contramano del mercado israelí, digamos. Israel están los rabinos en Argentina, todos saben que en una época del año vienen los rabinos para certificar la carne kosher, ¿no? Que es un mercado sumamente exigente, que costó recuperarlo después de aquella mala decisión del 2006 donde se cerraron exportaciones y Argentina perdió millones de cabezas de ganado. Todos hablan de 12 millones y toman un periodo ahí, un lapso de 2008-2012. Si toman los números de vacunación de aftosa, números oficiales, esto es página oficial, nosotros cotejando de noviembre de 2006 a noviembre de 2011, Argentina pasó de 61 millones de cabezas a 44 millones de cabezas. Perdimos 16 millones y media de cabezas, ¿no? De las cuales 10 millones fueron vacas, las fábricas de nuestros terneros. Y todavía no recuperamos ese stock, digamos, ¿no? Ese fue el gran error de aquella época y que se vuelve ahora a repetir, ¿no? Eso obviamente generó consecuencias. El stock, repito, nos ha costado recuperarlo, sobre todo lo que es vientres. Obviamente hubo mensajes hacia los productores negativos, o sea, todas estas políticas erróneas son desincentivos, generan incertidumbre y obviamente impactan. Y después de eso, obviamente afectó la reputación argentina ante el mundo. Digamos, Argentina, proveedor de alimentos, le está diciendo al mundo que mañana te dejo de enviar alimentos, mañana dejo de cumplir contratos, y ahí fuimos a la OMC. Eso es lo que la reputación de Argentina hoy en el mundo, ¿no? Esos mercados cuesta mucho recuperarlos, los productores contribuimos a recuperar esos mercados, el IPCBA, el Instituto de Promoción de Carne y Vacuna, lo financiamos los productores, digamos, con la industria, pero mayor aporte hacen los productores. El IPCBA es el organismo que junto a las autoridades gubernamentales están a la búsqueda de mercados, y Argentina se retira de esos mercados tempestivamente, ¿no? Eso es lo que Argentina está haciendo hoy en el mundo, y es lo que nos preocupa a los productores. Rol del Estado y los productores, para no extenderme. En todo lo que tiene que ver con producción agropecuaria, el rol del Estado está muy desdibujado. Lo digo como presidente de una entidad y lo digo como productor, digamos, ¿no? Está desdibujado el rol del Estado en términos generales, ¿no? Estamos en plena pandemia y en Argentina ha quedado demostrado, o la pandemia hizo visible lo que el Estado argentino es hoy, digamos, ¿no? Estamos ante un Estado incapaz de proveer lo elemental, ¿no? Lo elemental de cualquier Estado, de que existe el Estado moderno, es proveer educación, salud, seguridad, ¿no? Y eso en Argentina es un problema, digamos. Tenemos graves problemas de inseguridad, tenemos graves problemas de salud, la pandemia así lo refleja, y tenemos graves problemas de educación, ¿no? El año pasado, gran cantidad de niños quedaron sin educación, digamos, ¿no? Esto es la cruda realidad. La pandemia refleja o hace visible lo que antes a lo mejor estaba oculta, y después de un año y medio seguimos con estos problemas, ¿no? Todos recuerden el papelón de la semana pasada cuando provincia de Santa Fe, el Ministerio de Educación, anuncia que las clases virtuales quedaban suspendidas porque
solamente el 10% de las escuelas o de los alumnos podía tener acceso de las escuelas, tenía conectividad, y eso implicaba una desventaja, y bueno, decidían nivelar para abajo y se suspendían las clases virtuales para todos, ¿no? Esa es la educación en Argentina, ¿no? Los que tenemos hijos lo vemos, los que tenemos empleados que tienen hijos lo vemos. El año pasado los niños que van a escuelas rurales prácticamente no tuvieron clases, no tuvieron contacto con el docente, ¿no? Hay niños que solamente recibían una vez por semana clases por WhatsApp, o sea, un mensaje con algunos ejercicios por WhatsApp, o sea, no tuvieron contacto con el docente. Hay niños de escuelas rurales que tuvieron la gracia que una docente se tomó el trabajo de visitarlos una vez por mes a la casa para darle algunas actividades, en fin. En el tema educación, el tema es grave, me estoy yendo del hilo, pero estoy manifestando que el problema argentino del agro está dentro de un contexto de un problema mayor, que es que tenemos un Estado que no puede proveer lo elemental. Por ende, tampoco nos podemos hacer muchas expectativas que nos va a proveer lo que el agro necesita, ¿no? Que es básicamente reglas de juego claras, previsibilidad, seguridad jurídica, infraestructura, todo lo que yo mencioné, los millones de dólares que el agro le aporta a este país, y poco vuelve en infraestructura, en definitiva es infraestructura para mejorar la logística, para ser más eficientes y para justamente procurar mayor producción o mayores divisas, ¿no? Y ahí vemos los problemas de este Estado, ¿no? Presión tributaria, lo vemos en los derechos de exportación, con la encarga impositiva, problemas de infraestructura, lo he mencionado, de todo tipo. Ahí Pilu mencionaba el tema del clima, la sequía y las inundaciones. Cuando estos episodios ocurren, el Estado prácticamente está ausente, los gobiernos están ausentes, y ahí vemos que no se ha invertido ni en caminos rurales, ni en buenas rutas, ni en infraestructura hídrica, digamos, ¿no? Para controlar el agua, en fin, ahí tenemos graves falencias. Inseguridad jurídica, el caso Vicentín fue un caso paradigmático. Imprevisibilidad, hay temas de agenda, parece que estoy leyendo el diario de hoy, o de estos días, digamos, pero son problemas estructurales, son políticas de Estado, ¿no? El tema de la política del biodiesel, que fue una política de Estado, estuvimos hasta último momento discutiendo una prórroga que se logró sobre la hora, a medias, y no se discutieron proyectos de fondo mejoradores. La hidrovía, que es una política de Estado, por ahí circula el 80% del comercio exterior de Argentina. Hace años se sabe que vencía en mayo de este año, y hay una incertidumbre total. Se fue hace una prórroga hacia 90 días, cuando estamos hablando del primero o el segundo contrato de hidrovía más importante del mundo. Bueno, ahí se ve la improvisación de nuestros gobiernos, y obviamente eso tiene impacto en los productores. Para no extenderme, porque creo que me estoy extendiendo mucho, cualquier cosa, Alberto, cortame, pero termino con esto. Detrás de cada cifra, de cada número de stock, de cada tonelada, de cada dólar, que es una cifra, hay productores agropecuarios, ¿no? Y todas estas políticas erróneas tienen consecuencias. El censo 2018, del cual todavía estamos recibiendo, todavía estamos analizándolo, ¿no? Porque hace poco se terminaron los informes finales, dejó secuelas, ¿no? No digo tierra devastada, pero sí claramente quedaron productores fuera del sistema, digamos, ¿no? En Argentina, de 330.000 productores en el 2002, quedaron 83.000 fuera del circuito, 25% menos de productores, ¿no? Quedamos en 250.000. En Santa Fe esos números son mayores, ¿no? En Santa Fe casi 30% de productores menos, ¿no? Explotaciones agropecuarias menos. Cuando decimos explotaciones agropecuarias son familias, son empresarios, son familias rurales, son familias que dan trabajo a familias, ¿no? Esa es lo interesante del mundo de la ruralidad, ¿no? Familias agropecuarias, empresarias que están al frente de su establecimiento, que dan trabajo a familias completas. Esto se ve mucho en el tambo, se ve mucho en la ganadería y se ve mucho en la agricultura, ¿no? En los servicios, en las empresas de contratistas, son en general empresas familiares, ¿no? Estamos yendo hacia una mayor concentración, digamos, cada vez hay que tener más resto, más espalda para ser productora agropecuaria en este país, y entendemos desde las entidades y a título personal que ese no sería el camino, digamos. Necesitamos políticas que fomenten el desarrollo rural local, que fomenten el arraigo, y claramente con estas políticas que solamente miran los dólares que pueden ingresar y no miran todo lo que mueve el agro,
van en sentido contrario, ¿no? Así que bueno, no quiero ser tan duro ni pesimista, Alberto, pero esa es la realidad argentina. Nacho, ¿Sí? Pilu, no sé si querés aportar algo más, si no pasamos Sí, a por las rondas favor, de que preguntas. me salgo de la vaina, porque un poco a toda esta descripción que hizo Nacho, por otro lado, no diría la contracara, porque es típico de esta actividad, este año se discuten los sistemas agroalimentarios del mundo, y la propuesta de esta discusión la lleva adelante la FAO, que es el organismo internacional que trabaja en la agricultura y la alimentación. Y realmente es muy preocupante porque ahora sí, como contracara de todas las dificultades, realzar una vez más que Argentina lleva un liderazgo absoluto a nivel global con prácticas que permiten que la producción se incremente cuidando el ambiente, las personas y generando desarrollo en las comunidades. Y realmente nuestro país se adelantó 30, 40 años a la discusión actual que está preocupada por mantener los suelos fértiles, por mantener y asegurar, dar garantía de seguridad alimentaria y por promover sistemas productivos que disminuyan la huella ambiental, que disminuyan las emisiones que provocan el cambio climático. Y Argentina, insisto, lideramos esta revolución donde pasamos hace 40 años de trabajar con sistemas, no con sistemas, con modelos de deterioro, y hicimos el cambio a la elección de un paradigma de cuidado, un paradigma de recuperación, de mantenimiento y de mejora continua, que hoy nos pone en las puertas de entregar por primera vez en la historia de la humanidad a las nuevas generaciones ambientes productivos en mejores condiciones que las recibidas. Algo que era impensado, y con la ciencia, la experiencia y el trabajo con esta convicción y responsabilidad se está logrando. Y eso es una marca país que deberíamos aprovechar todos los argentinos, que tendríamos que sacarle un plus a toda la producción, porque sobre todo no solo es un país para producción de commodities, sino que es un país que es parte de un selectísimo grupo con esas características de países a nivel global, que tiene la capacidad de producción de biomasa con distintas regiones agroclimáticas, que tiene la plataforma científico-tecnológica para colaborar y diseñar distintas tecnologías para transformar esa biomasa no solo en alimentos para las personas, alimentos para los animales, bioenergías, sino también en biofármacos, o sea, soluciones para la salud, biomateriales para la construcción y un sinnúmero de posibilidades de nichos productivos para atender los mercados que tenemos hoy y muchísimos más que se van generando día a día, y esa es la verdadera llave que Argentina tendría que profundizar para poder dar un puntapié fundamental en erradicar este flagelo que llevamos todos los argentinos sobre nuestras espaldas, con este 50% de la población en situación de pobreza. Entonces quería remarcar eso porque realmente es un logro argentino, lo trasladamos a la ganadería también. Ustedes habrán escuchado que la ganadería y el consumo de carne está en jaque por el tema de adjudicarle un impacto ambiental que los sistemas de producción en Argentina realmente lo hacen de una manera tan armónica con la naturaleza, que no solo promueven las emisiones, sino al contrario, es parte de un sistema productivo en Argentina que genera un balance entre emisiones de gases y secuestro de carbono en el suelo por fotosíntesis, y eso hace que la ganadería no tenga ese impacto negativo que se le adjudica en tantos lugares del mundo. Y todo esto es muy importante que se conozca, porque nuestros consumidores intentan poner reglas de juego que luego se transforman en barreras para arancelarias, queriendo exigir cosas que nosotros
cumplimos con creces indicadores que podríamos estar demostrando mediante trazabilidad, certificaciones, distintos mecanismos, y no caer en la tentación de discursos que están globalizados, amparados atrás del pseudoambientalismo, o cosas así que en realidad lo único que reflejan esos grupos y esos movimientos son realmente intereses geopolíticos, comerciales, y Argentina y Sudamérica en general somos muy competitivos, somos realmente, todo Latinoamérica, la reserva para los próximos 20 o 30 años de la demanda global. Ese famoso incremento, el 40% de ese incremento lo tenemos que absorber nosotros acá desde el Cono Sur, y entonces es importantísimo tener este conocimiento, poder acercar todo este tipo de intercambios, porque son realmente logros argentinos, realmente un orgullo argentino, que por supuesto que tenemos que seguir mejorando, pero son posibilidades para todos los argentinos, no solo los que estamos involucrados en la actividad. Bien, Pilu, Nacho, pasamos a la ronda de preguntas. Le solicitamos al público que si desea hacer alguna pregunta a uno o a ambos disertantes, la escriba en el chat, y en el caso de que desee hacerla a viva voz, que sea una pregunta concreta y no una reflexión personal sobre el tema en sí. Una Tenemos pregunta una para... pregunta. Ah, Luis. Sí, Tiene una pregunta. Nacho, si vos hiciste mención al precio de la soja y lo que recibe el productor. Sería muy interesante para aclarar este tema que el productor está recibiendo un 30% del valor del precio internacional de la soja, que es el precio que se fija en Chicago. Convendría que vos aclares bien cuál es la diferencia y a dónde va a parar esa gran diferencia que el productor no la recibe. Y comparativamente con los países vecinos como Paraguay, Uruguay, los más cercanos, ellos sí reciben en este momento entre 500 y 550 dólares y el productor nuestro recibe 200 y fracción nada más. Por favor, Nacho, si podés aclararlo. Bien, gracias Luis por la pregunta. No, básicamente a los precios internacionales, un productor argentino está claro que recibe en pesos, y en los pesos que reciben tienen incidencia dos elementos. Uno, lo que dije, los derechos de exportación, que hoy son, en lo que es soja y complejo sojero, 33%, en poroto, en realidad. Eso está por ley y no sé, estar al tope. Aclaro sobre esto porque hay una incertidumbre sobre qué va a pasar con los derechos de exportación en lo que es maíz y trigo, que todavía por ley se pueden elevar, digamos, ¿no? Y estos volantazos que se pegan sobre cierres de exportaciones, como pasó con la carne, o cupos, lo que pasó en febrero con el maíz, generan incertidumbre en un empresario que tiene que diseñar una campaña agrícola, estoy hablando de empresario agrícola, ¿no? Con rotaciones, con esquemas de rotaciones. Si es en campo propio, ni hablar, sobre todo por una cuestión de cuidar sus suelos. Si es en campo alquilado, más aún, digamos, ¿no? O sea, el tema de los contratos accidentales de hace 10 años, hoy ya hay un criterio y una concientización de cuidar los suelos, entiendo, y que se ha generalizado, y por lo cual los esquemas de siembra son, esto lo sabe más Pilu que yo, son por varias campañas, digamos, ¿no? Hay esquemas de rotaciones, por lo cual estas medidas obviamente alteran todo, ¿no? Atentan a la sustentabilidad, ¿no? Claramente, digamos, ¿no? Yendo a la pregunta o a lo que te dije que aclare Luis, básicamente, derecho de exportación, 33% menos, digamos, ¿no? Y cobra un dólar de 55 pesos, no sé cuánto está hoy el dólar, pero básicamente ese es al dólar que se le aplica, por lo cual va a andar en dólares, va a estar percibiendo esos 33.000 pesos a un dólar de 50 y pico, 55, son 215, 210, 220 dólares lo que percibe. Los países vecinos no tienen derecho de exportación, así que cobran sobre eso después encima, perdón, el productor argentino sobre eso encima después paga ganancias, ¿no? Un 35%, así que, digamos, eso condiciona su rentabilidad y obviamente eso condiciona su capacidad de inversión, condiciona bastante, ¿no? Es extraño lo que pasa en Argentina,
un, un- un responsable de medios de prensa me dijo la semana pasada algo que algunos lo habrán escuchado, y lo digo básicamente con modo de, no, lo repito a modo de chiste, digamos, ¿no? Dice que los productores del campo, me dijo, ustedes los productores son gorilas y la soja es peronista, ¿no? Y ahí está la secuencia que se ha hecho pública estos años, dentro de los últimos 70 años, siempre ha coincidido que en gobiernos del justicialismo, la soja tuvo buena performance en los mercados internacionales, ¿no? Y lamentablemente eso no se tradujo en cambios sustanciales, en políticas de Estado sustanciales para lograr previsibilidad. Por lo que dijo Pilu y explicó mejor que yo, los mercados son volátiles, digamos, y influyen un montón de factores, digamos, ¿no? No solo desde Elon Musk, sino un montón de variables, digamos, ¿no? Por lo cual Argentina debería tener una política de previsibilidad para generar, para amortiguar, digamos, las épocas de precios bajos, ¿no? Bueno, eso no ocurre en Argentina, no se sabe, no puedo explicar yo, y creo que ninguno sabemos a dónde van lo que el Estado percibe de esos derechos de exportación. Claramente hay un incremento de gasto público vertiginoso que no se condice con los malos servicios que debería brindar el Estado, que hice mención desde los elementales hasta los más actuales, ¿no? Bien, tenemos una pregunta de Alberto Coan para ambos disertantes. La pregunta es la siguiente. Como productores, ¿cuál es su postura respecto de la campaña de sectores del gobierno de estatizar la gestión de la hidrovía? Rompo el hielo yo, Pilo, es un tema que yo lo domino un poco, así que algo puedo decir. Básicamente sería un error. Argentina no hubiese incrementado las superficies sembradas, hablando en términos de agricultura, pues es el motivo de la reunión, ni hubiésemos incrementado las toneladas de producción de granos si no fuera por la hidrovía, digamos, ¿no? La hidrovía es aquella gran autopista por la cual salen nuestros granos. En realidad el 80% del comercio exterior circula por ahí, porque más allá de granos y todo el complejo del Gran Rosario, el 100% de los vehículos con los puertos de Campana y Zárate circulan por ahí, todo lo que es turismo fluvial circula por ahí, minerales, etcétera, ¿no? Fue una de las pocas concesiones virtuosas de los 90, digamos, ¿no? Básicamente lo que tiene de bueno el sistema, de ponderable, es que la carga paga el peaje, la carga paga el servicio, digamos, ¿no? El sistema básicamente es que el concesionario percibe de cada buque un canon por tonelada de registro neto, por TRN, y eso lo aplica al servicio, digamos, y el servicio es complejo, digamos, ¿no? Hoy se escucha que todos sabían livianamente de que el dragado y balizamiento es un gran negocio y que cualquiera lo podía prestar, cualquier empresa, que el Estado lo podría prestar. El Estado argentino era incapaz de brindar un servicio eficiente antes de esa concesión, antes del 95, ¿no? Y en realidad se necesita previsibilidad. La hidrovía es básicamente hacer un río de una vía navegable los 365 días del año, bajo las condiciones climáticas que fueren, y sobre todo con las bajantes que fueron, ¿no? Entonces ahí necesitas una empresa con una espalda suficiente y con una infraestructura suficiente para brindar ese servicio, ¿no? Hemos tenido bajantes durante algunos periodos, estamos de bajante actualmente, y la empresa Yandenul, que es la concesionaria, o en realidad Hidrovía SA, pero Yandenul es la que opera las dragas, está con 7 u 8 dragas en 7 dragas en zona Gran Rosario, dragando para que los buques en plena cosecha gruesa puedan entrar y salir con granos, digamos, ¿no? Ese servicio, el Estado Nacional, con sus empresas y sus organismos, no lo brindaba antes del 95, y entendemos que es imposible que lo brinde ahora, porque, repito, se necesita una gran espalda. Si ustedes ven los contratos, no quiero explayarme mucho, pero un contrato de hidrovía de 15, 20, 25 años implica que el concesionario, los primeros 6, 7 años, ese fue el modelo del 95 y es el modelo que se propone actualmente, son básicamente, no digo a pérdida, pero a salir derecho, recién empieza a tener a lo mejor ganancias, porque lo primero tiene que hacer los dragados de apertura, los ensanches, las zonas de rada, etcétera, que son obras que las tiene que hacer por contrato y que después recuperará en el devenir del vínculo contractual, por lo cual es un tema serio, para Argentina es central, es llevar,
yo digo que es llevar a escala país lo que nos pasa a los productores a escala predio, digamos, ¿no? Es como que Pilu tenga una gran producción en su lote, pero si no tiene caminos buenos para salir con su producción, de nada le sirve tener récord de quintales en su predio si no podés salir con tus granos y comercializarlos. Bueno, si Argentina no tuviera hidrovía, estaríamos en la misma situación que un productor con buena cosecha un año. Si al segundo año no podés salir, obviamente no vas a producir en ese campo o en ese predio porque no podés salir, si no tenés condiciones de salir. Bueno, la hidrovía es eso. Las intenciones de estas posiciones de algunos grupos de nacionalizar, etcétera, bueno, son reglas de juego, digamos, hay fundamentos ideológicos, hay fundamentos geopolíticos, se han escuchado por ahí. En lo personal creo que le interesa la caja, digamos, ¿no? Es un negocio millonario en dólares, y personalmente entiendo que lo que más interesa en estas posiciones es ir por la caja de la hidrovía, y después si el servicio no se brinda, bueno, será problema de los del campo y no del gobierno, ¿no? Más allá que sería pegarse un tiro en el pie, porque si los granos no pueden salir, no ingresarán divisas en el país, ¿no? Pero bueno, a veces es algo que parece tan lógico, se toman decisiones, el caso de la carne es un ejemplo, se toman decisiones que alteran cualquier esfuerzo mental para entender esas decisiones, ¿no? Bueno, a las pruebas creo que nos remitimos, ¿no? Lamentablemente el Estado no es un buen ejemplo de eficiencia de gestión, y más allá de eso, pretender intervenir en este tipo de actividad realmente muestra un modelo mental y de hacer política y gestión realmente obsoleto. Ya no es parte ni función del Estado este tipo de actividades. Realmente estamos en momentos donde se pretendió instalar el tema de que como efecto, uno de los efectos más importantes de la pandemia era volver más a lo local, a menos acuerdos, y realmente terminó 2020 con un récord de acuerdos bilaterales, multilaterales en el mundo entero, y sería un error tremendo, porque aparte se confunden los roles. Justamente el rol del Estado es ser contralor de este tipo de actividades e iniciativas y cumplir su rol como corresponde, no entorpeciendo, sino realmente con lo que implica como contralor. Así que solo decir que realmente me parece que es obsoleto de principio a fin. Pilu, una pregunta. Como especialista en alimentos, ¿qué opinión tenés de la polémica de los alfajores transgénicos de Habana? Ajá. Me encanta la pregunta, me queda muy grande lo de especialista en alimentos, pero me encanta para llevarlos a este tema, porque seguramente todos lo saben, pero bueno, vamos a repasar. Esto se refiere a que Bioceres firmó un acuerdo con Habana, que la empresa Habana está dispuesta a utilizar la harina del trigo transgénico, del trigo HB4 de Bioceres, para su producción. Siempre supeditado a la aprobación de nuestro principal mercado, que es Brasil. Y habiendo dicho esto de siempre supeditado, que eso es lo más importante que tenemos que tener todos bien claro, quisiera que podamos sentir con el pecho, pero latiendo al máximo, el orgullo que es el trigo transgénico. El trigo transgénico es el primer trigo transgénico del mundo. Las otras iniciativas que hay en el resto del planeta no avanzaron porque los trigos logrados no obtienen el resultado esperado en rendimiento y en otras cualidades. Esto pasa en forma contraria con el trigo HB4 transgénico. Realmente es un trigo que al germoplasma del trigo se le insertó un gen del girasol con tolerancia a salinidad y sequía. Este gen lo descubre Raquel Chang, investigadora de CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral, en conjunto con Bioceres, INDEAR, Bioceres con el CONICET también,
desarrollan este trigo con estas capacidades, que también lo hicieron para soja, ¿no? Pero bueno, profundizamos en trigo. Y entonces, probado en las campañas de sequía que estuvimos viviendo los últimos años, tanto para trigo como para soja, prácticamente cubrirían con su resistencia a la sequía, su tolerancia a la sequía, perdón, las pérdidas ocasionadas por menores rendimientos. Pero más allá de eso, es la enorme capacidad argentina de principio a fin de poder lograr estos desarrollos tecnológicos que dan respuesta al país y al mundo entero, y generan inversiones, más actividades, empleos, además de dar respuesta a una demanda real. Y yendo al alimento per se, a lo que implica sanidad, inocuidad, estos desarrollos llevan muchísimos años, llevan más de 15 años, porque tienen distintas etapas. Las etapas de descubrimiento, las etapas de implementación con monitoreo para que no generen ningún efecto adverso, las etapas de monitoreo y desarrollo para que el efecto que se busca realmente se logre de forma estable y frente a distintas variables, y después pasa procesos de aprobación desde distinta índole, como es, como por ser un evento biotecnológico, la CONAVIA, que es el organismo especializado con integrantes públicos privados que determinan si un evento se puede aprobar o no. Entre paréntesis les cuento que la CONAVIA es el organismo que la FAO recomienda a los países del mundo que no tienen aún organismos para hacer el seguimiento de todos los eventos biotecnológicos por la calidad que tiene este organismo. Después, por supuesto, SENASA, que es el Organismo Nacional de Sanidad e Inocuidad que reglamenta, y todos estos desarrollos tienen sus recomendaciones de práctica, sus hojas de seguridad, toda la implementación, las famosas buenas prácticas que tienen que llevarse adelante para poder ser utilizado, adoptado, y como les dije, por ahora no puede ser comercializado. Entonces, realmente yo celebro que Argentina esté en este nivel, porque es realmente lo que demanda el mundo y es la necesidad que tenemos de poder ir avanzando con esta vertiginosidad que avanza la ciencia y la tecnología para poder dar real respuesta a un mundo creciente en cantidad, pero fundamentalmente un mundo que quiere cada vez más calidad también, y a un mundo que todos estamos preocupados por el planeta. Muchas gracias. Antonio, ¿me dejás agregar algo sobre eso? Sí. Viene muy bien la explicación de Pilu, porque habla de Bioceres, habla de Raquel Chan, digamos, habla mucho del agro y de la agroindustria, digamos, de lo que por ahí no se desconoce, ¿no? Pero el caso de Bioceres da para una charla completa, ¿no? De que desarrollen cómo fue, lo que es Bioceres y cómo creció y lo que es hoy, digamos, ¿no? Y lo que simboliza, digamos, tiene muchas aristas muy enriquecedoras que entiendo reflejan la Argentina que queremos, ¿no? El caso de Raquel Chan, investigadora del CONICET, aquí en Santa Fe. Santa Fe es la ciudad que más investigadores por habitante tiene en el país, ¿no? Y muchas de esas investigaciones están vinculadas al agro, ¿no? Y es lo que el agro tracciona, digamos, ¿no? Cuando hablamos de que no es solamente un grano, sino todo lo que hay detrás de un grano, todo lo que hay detrás de un reproductor, digamos, hay mucha genética, hay mucha investigación, y eso es el agro, ¿no? Y a veces no se visibiliza. Pero el ejemplo viene también, la semana pasada aquí en Santa Fe, una concejal presentó un proyecto para prohibir Habana y hacer el boicot, institucionalizar el boicot mediante una ordenanza, digamos, que fracasó, digamos, por suerte. Hablamos desde la entidad, hablamos con muchos concejales. Son actores políticos que se suben a estas modas de prohibir sin conocer, digamos, por desconocimiento, ¿no? Eso preocupa, digamos, ¿no? Quienes son responsables de nuestras leyes, de fijar nuestras normas, de decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer,
a veces actúan con desconocimiento, y es grave, porque vuelvo a lo mismo, al concepto que dije en un momento, el mundo va por otro lado, digamos, ¿no? Hay una explosión demográfica tremenda que tracciona, más allá del fenómeno chino y asiático que expliqué, hay una explosión demográfica, ¿no? En los últimos 60 años el mundo pasó de 2.500 millones de habitantes a 7.700, 7.800, vamos a ir hacia los 8 millones de habitantes, en breve, digamos, ¿no? Eso es una demanda impresionante y es el gran desafío de la humanidad, digamos, cómo nos preparamos. Y la verdad que el mundo no ha tenido, a diferencia de otras décadas, tiene problemas de hambre, tiene problemas de pobreza, pero lo ha ido mitigando justamente con mayor producción de alimentos, ¿no? Por lo cual el tema es preocupante, repito, por la ignorancia, por no entender, repito, por dónde va el mundo. Esta semana falleció Yuan Longping. Yuan Longping fue el pílulo, para los agrónomos es como un semidios, es un ídolo, ¿no? Haciendo lo que hizo Raquel Chan aquí en Argentina, pero 70 años atrás, alterando o mutando y aplicando tecnología al arroz, logró especies de arroz transgénico que cuadruplicaron la producción de arroz en China. Estamos hablando de arroz en China, con los volúmenes de demanda que tiene China sobre ese alimento, ¿no? Digamos, ¿no? Por lo cual, son esos personajes que, aplicando la ciencia a la producción de alimentos, revolucionan el mundo y en definitiva son los verdaderos héroes del mundo actual, digamos, reconocidos. Si a alguno le interesa el tema, lo que sintió China, la ciudadanía china, lo que fue el sepelio y los homenajes a esta persona, te reflejan qué significa una persona de este estilo para China, digamos. Si en Argentina hubiésemos padecido grandes hambrunas, hubiésemos padecido guerras, catástrofes, ¿no? Tal vez a Raquel Chan la estaríamos homenajeando de otra manera, o sería más conocida para el ideario común, y eso no ocurre. Bueno, en Argentina estamos bendecidos por muchas cosas y somos ignorantes en muchas otras, ¿no? Nacho, me gustaría... Pilu, por el Perdón. tema del tiempo, les pediríamos Sí, una reflexión final, si puede ser, a ambos. Dale, Nacho. Bueno, no, hemos estado bastante reflexivos. No, a ver, reflexión final. Yo creo que Argentina es un defecto de los argentinos, nos miramos el ombligo, digamos, ¿no? Creemos que tenemos todo resuelto, que tenemos el mejor país del mundo, que somos los mejores del mundo, y la verdad que tenemos grandes problemas ante el mundo, digamos, ¿no? Sí, tenemos grandes oportunidades, ¿no? Vuelve a pasar un tren, tenemos mucho para aportar a la humanidad. La verdad que ahí vuelvo a un concepto. Yo creo que los agricultores, la gente de los productores agropecuarios, somos mucho más de lo que no creemos. A veces nosotros mismos no somos conscientes de lo que somos, no solo para Argentina, sino para la humanidad, digamos. Producimos alimentos, fibras, energía, es un montón, digamos, ¿no? Inclusive tampoco dimensionamos, la soja es muy denostada, ¿no? Y todos tenemos un contacto con la soja diario. Todos, no sé si saben que la soja, la glicerina, que es un derivado de la soja, es el componente por excelencia del dentífrico, digamos, ¿no? O sea que la salud de nuestros dientes tiene soja, digamos, ¿no? Y todo, creo que nos lavamos los dientes todos los días, por lo cual consumimos soja todos los días, y no lo vemos, digamos, ¿no? O Pilu por ahí habló de los bioplásticos, ¿no? Y Ford está usando para los apoyacabezas de sus vehículos productos hechos con bioplástico, con derivados de soja, ¿no? O sea que por ahí no dimensionamos, ahí falta mucha docencia, mucha comunicación del agro, y ahí veo falencias como argentinos, ¿no? Reflexiones, creo que necesitamos una dirigencia política que entienda lo que el mundo, las oportunidades que nos da el mundo, las condiciones que tiene Argentina y que tenemos los argentinos para proveer a su mundo. No hablo solamente de productores agropecuarios, ¿no? Tenemos un sinfín de emprendedores, de profesionales, digamos. La verdad que hay toda una sociedad que quiere un país mejor y quiere aportar al mundo. La realidad es que vamos a un escenario muy complicado, digamos. Aquí sí voy a ser sincero, no voy a ser muy optimista, ¿no? Cada vez somos, y sin desmerecer
a nuestros países vecinos, ¿no? Pero todos saben que la realidad de los países latinoamericanos es de una clase alta concentrada y sectores y niveles de menor poder adquisitivo. Bueno, Argentina siempre nos caracterizamos por una clase media pujante, con profesionales, con vocación de crecer, de innovar, y hoy esa clase media está en crisis, digamos, ¿no? Tenemos mayores niveles de pobreza. Me parece que ahí tenemos grandes desafíos como sociedad. No tenemos una dirigencia política a la altura, digamos, ¿no? Y ahí está el rol de las instituciones intermedias de traccionar y de incidir en políticas públicas para procurar torcer este rumbo errático que tenemos, ¿no? Bueno, yo creo que Argentina padece de una enfermedad crónica y es de qué lado estás, ¿no? En todo, en el fútbol, en la política, en la educación, en absolutamente todo. Y realmente ese condimento, junto con la falta de un plan país, de una estrategia país, hace que estemos en esta situación tan poco deseable me atrevo a decir, por todos los argentinos. Realmente no creo que haya un argentino que esté contento con esta Argentina, por supuesto. Si vamos a detalles, hay muchas cosas para estar contentos. Pero en ese de qué lado estás, creo que seguimos aún estando ahora, y cuando criticamos la falta de plan país y de estrategia país. Algo que sí podemos ver con orgullo, y no tenemos que irnos a Alemania o a Canadá o a Australia a verlo, o a Nueva Zelanda, sino que lo vemos en Uruguay, lo vemos en Chile, lo vemos en Brasil. Pasan los gobiernos, pasan las ideas diferentes de política partidaria, y sin embargo el norte del país, el plan del país sigue intacto, algunos condimentos, pero sigue intacto. Creo que nosotros tenemos que definitivamente abocarnos a esa estrategia país, y esa estrategia país nos involucra a todos, no solo a los funcionarios de turno o a los que aspiran a ser. Todos, absolutamente todos, desde el rol que tengamos, que nos ocupa, con las responsabilidades diferentes, por supuesto, por el rol que tenemos, pero en la medida que no tomemos conciencia de eso, me parece muy difícil que podamos salir adelante. Y por el otro lado, si tomamos conciencia, veo tremendamente positivo y las posibilidades enormes de Argentina. Y en plan país y en ese involucramiento, reflotar lo importante de lo local. Siempre estamos focalizados en lograr los grandes cambios a nivel nacional, y al mismo tiempo nos autoproclamamos un gobierno republicano, representativo, federal, que queremos que haya mucho más arraigo en cada lugar del país. Sin embargo, los cambios siempre vamos a golpear la puerta a lo nacional, y es cada vez más imposible. El involucramiento desde lo local, y para ir escalando en esa transformación y en búsqueda de ese plan país, de esa estrategia que nos incluya a todos y que nos permita poner a la Argentina en todo su esplendor, creo que tiene que ser el estímulo para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Pilu, Nacho, por la exposición. Agradecemos al público presente por participar de esta presentación. Tengan todos ustedes muy buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, Fabián, Alberto. Saludos a todos.